ginecología. Ahora hablamos un poquitito acerca de la patología cervical y vaginal. Solo es para recordar un poquitito, puesto de que en infecciones ginecológicas, tanto de transmisión sexual como las que no lo son, ya habíamos visto la gama de presencia de patologías en esta zona, ¿no? Cuando hablamos de patologías de vulva, ya tenemos que hablar acerca de los labios mayores, labios menores, el vaginal. Dentro de la patología benigna, lo que destacan primero son los quistes, que hablamos los quistes propios de la piel, los quistes de defecto mulleriano, los quistes de defecto endometriósico, especialmente en aquellas pacientes posparto con alguna técnica de episiotomía y episiorrafia, quistes de Gardner, igual de inclusión epidérmica, uroteliales de defecto mulleriano en relación a los conductos mesonéfricos y el quiste de Bartolino, ya que a diferencia del absceso, el quiste tiene un crecimiento no de pus, sino de un contenido propio de la glándula de Bartolino. Es decir, se tapó debido a una célula epitelial y no a una bacteria. La diferencia también importante entre el quiste y el absceso es que su crecimiento es prolongado, no suele tener sino sintomatología de Celsius como dolor, rubor, calor, ¿no? A diferencia que si el absceso, de todos modos, la técnica quirúrgica para el drenaje del quiste es cuasi similar en el absceso de Bartolino. Recordemos de que en absceso decía que no es mejor realizar marsupialización, simplemente el drenaje, la debridación y con solución, inclusive con nitrato de plata por dentro para evitar la recidiva. Y casi la perspectiva en relación al quiste no tiene. Dentro de los tumores benignos también destacan los papilomas intramurales, los papilomas fibroepiteliales, los escamosos y los adenomas tubovellosos. Todos estos simplemente patología netamente tumoral no maligna, ¿ya? El tratamiento de elección quirúrgico sin mayores complicaciones, pero son cuadros ultra, pero ultra raros. Dentro de las malformaciones de vagina, aquí sí pueden ser un poco más comunes, como por ejemplo los tabiques y las malformaciones. Recordemos en el himen imperforado, es una alteración de la formación también de la vagina, ¿ya? Tenemos la atrofia, característico en pacientes menopáusicas, y los prolapsos de la pared vaginal anterior primordialmente. De todos modos, al momento de hablar prolapso de órganos pélvicos, la siguiente clase, ahí vemos mejor, ¿no? Todas estas manifestaciones, por lo general, el tratamiento es quirúrgico. Cuando hablamos de patologías propias del cuello del útero, ya tenemos que tener en cuenta modificaciones primero normales que va a ocurrir del cuello, ¿no? La primordial y la más frecuente es el ectropio. ¿Qué es el ectropio? Sabemos bastante bien de que el cuello del útero tiene dos tipos de células escamosas, las que están afuera, y las células glandulares o también denominadas columnares que están en el endocervix. Por efecto hormonal, en cierta etapa de la edad reproductiva de la mujer, este epitelio glandular se va y invade hacia afuera. A eso se le llama ectropio, si es la salida del epitelio glandular. Como podemos ver en esta imagen, es muy típica que muchas de las veces el ginecólogo suele confundir como si fuera una úlcera, una herida, ¿no? Más sin embargo, que se llama, hablamos simplemente que es la invasión del epitelio glandular hacia el exocérvix. Tenemos otras manifestaciones como ser la atrofia del cuello del útero, esto correspondiente en pacientes posmenopáusicas, que más al contrario, el epitelio exocervical más bien se va un poquito hacia adentro, pierde la contextura, la arquitectura del epitelio, color del epitelio, secreción de este epitelio, ¿no? Entonces podemos ver un cuello del útero prácticamente hasta a veces cerrado, pálido, blanquecino. Dentro de las manifestaciones ya no normales, sino patológicas, puede destacar el pólipo, que es una patología cervical benigna, una de las más frecuentes, ¿no? Que es el engrosamiento del tejido endocervical.
¿no? Se forman una masa pseudotumoral muy pequeña, pueden llegar a medir 1 centímetro, 2 centímetros y es más bien lineal. Alguna de las veces puede salir, alguna de las veces este pólipo puede ser más bien endometrial y ¿qué se llama? Asomarse hacia el cérvix. Por lo general son pacientes que simplemente van a presentar un poco más de cantidad de menstruación o van a presentar sangrado uterino anormal. Tratamiento por lo general es quirúrgico del pólipo. También tenemos manifestaciones como la endometriosis, aquí podemos ver posterior a un parto, como hay una masa endometriósica, pero igual son pequeñas. Alguna que otra vez va a presentar la sintomatología similar de la endometriosis, como ser, en este caso, dispareunia o dolor pélvico. Y ya habíamos visto que las otras manifestaciones son la cervicitis, las mucopurulentas, frecuentemente con clamidia y gonorrea. Destacar también que hay manifestaciones del cuello del útero como la leishmaniasis, que es la coloración blanquecina del cuello del útero, ¿ya? No necesariamente que sea de carácter maligno o por alguna patología, al igual que la hiperplasia, puede haber un crecimiento anormal, o no anormal, sino tal vez sobredistendido de las glándulas endocervicales, ¿no? Pueden ser unos cuellos de mayor volumen. Los quistes de Nabot, que son simplemente quistes de inclusión, muy similares a la endometriosis, se pueden ver así, ¿no? O más característica como este lugarcito, ¿no? Son quistes donde funciona, sale líquido seroso, sin mayores repercusiones, es más, a veces ni siquiera es importante tratarlos. Y la úlcera de ectropion o la úlcera de las pacientes con prolapso, que tampoco es una condición netamente patológica, ¿no? Lo que sí hay que denotar cuando hablamos en cuello del útero son las infecciones por virus del papiloma humano. Las cepas 16, 18 y muchas más de las 100 cepas que pueden existir de este virus son las que van a sentar las lesiones precancerosas e incluido el cáncer de cuello uterino. Entonces es vital su participación para este detalle, ¿no? Cuando encontramos infección por VPH, tenemos que tener en cuenta que la célula fundamental para el diagnóstico es la presencia de coilocitos, que es una célula con un núcleo agrandado, ¿no? Que dentro del estrato basal va a producir una hiperkeratosis, parakeratosis, que puede hacer un levantamiento con papilomatosis, diskeratosis, y las células fácilmente van a reproducirse para hacer una multinucleación. Cuando hablamos ya de que el cuello del útero puede estar afectado, ¿sí? Por virus del papiloma humano, hay que tener en cuenta ligeros factores de riesgo, o bueno, importantes factores de riesgo, que es en función a la actividad sexual primordialmente, el inicio temprano de la actividad sexual, la promiscuidad con mucho número de parejas sexuales, el antecedente de infecciones de transmisión sexual previa, ya habíamos visto a Gardnerella vaginalis con vaginosis bacteriana en la clase pasada, pero también destacar a la clamidia, que le hace una buena puerta de entrada. Pacientes con inmunosupresión, pues, con VIH tienen más chance de hacer una infección por virus del papiloma humano, el uso prolongado de anticonceptivos orales. Estos factores hacen de que una paciente esté predispuesta a la infección por virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae, que tiene múltiples cepas. En la clase anterior ha visto que 6, 11 son las que más producen más acuminados, mientras que las cepas 16, 18, 31, 33, 35, 45 y muchas otras más, pues estas son las primordiales, van a producir cáncer de cuello uterino. La vía de transmisión en un 99% es sexual. Existen variantes asexuales, pero que tienen en relación al contagio por la vía genital, ¿ya? Es un virus ADN y por lo tanto va a interferir en la arquitectura celular para la síntesis de ADN para su replicación. De aquí radica que la mayor parte de los estudios para diagnosticar BPH son ADN dependientes, como por ejemplo el test de captura híbrida, es uno de los más utilizados.
Dentro de su fisiopatología va a alterar varios oncogenes, pero los que son más importantes para su mantenimiento y replicación son la alteración de los oncogenes E6 y E7. Estos se encargan para la supresión del crecimiento y la replicación del virus, ¿ya? Va a afectar primordialmente el epitelio escamoso, pero dentro de poco vemos de que la zona metaplásica de este epitelio escamoso es el lugar de asentamiento del virus del papiloma humano. Y cuando vemos una placa, es muy común ver los codilocitos, ¿no? Las que habíamos visto hace un momento, que son unas células aumentadas en su núcleo, ¿ya? Y que según el estrato basal que vayan a afectar, es que se van a clasificar en sus lesiones. A estas lesiones se le van a llamar neoplasia intraepitelial. Puede ser grado 1, grado 2 y grado 3. Esta era la clasificación Richardson, un poco no tan actual, ¿no? En este tipo de lesiones antes de volverse cáncer de cuello uterino. Hoy en día tenemos la clasificación Bethesda, ¿ya? Que agrupa las lesiones, ¿no? Como ser negativo para lesiones intraepiteliales malignas, una lesión que viene del unknown signification, una lesión en la cual no se puede determinar si hay o no una lesión importante, lesiones en las cuales no se puede excluir una lesión de alto grado, ahí viene la H de ASH, tenemos el low seal y el high seal, que son lesiones igual en su clasificación en inglés. Low viene de bajo grado y H viene de alto grado. Las lesiones de bajo grado se han denotado a la neoplasia intraepitelial grado 1 y a los condilomas, mientras que las lesiones de neoplasia intraepitelial grado 2 y grado 3 ya entran en la clasificación para alto grado según Bethesda. También una cápita importante es las lesiones glandulares, que si bien no son muy típicas de la transición entre la infección de epitelio y el estrato escamoso, sino que se pueden ir al glandular. Y la técnica convencional, que es el Papa Nicolau, puede que no dé resultados sin la excepción de la lesión. Por eso es que dicho test del Papa Nicolau carece de una sensibilidad alta. Muchas de las veces puede llegar hasta entre el 50 hasta el 70% de los casos, pero su especificidad es alta. Justamente por este test del Papa Nicolau es que hubo un boom antes del Papa Nicolau, la tasa de mortalidad del cáncer de cuello uterino era muy alta y difuminada en todo el mundo. Después de la técnica del Papa Nicolau, la transición y la tasa de mortalidad disminuyó considerablemente, puesto que era un test no invasivo, era un test corto, un test de simple diagnóstico, y es más, muchas patologías tumorales cancerígenas utilizaron la base de poder realizar el diagnóstico con cepillo o espátula de aire, que era lo primero que se utilizaba para el diagnóstico precoz de las lesiones premalignas de cáncer de cuello del útero. Conforme fue pasando el tiempo, se determinó de que el virus del papiloma humano era el 99.9% de las lesiones premalignas y del cáncer de cuello uterino. De ahí es que a la par también se detectaron test de BPH, con DNA dependientes, la captura híbrida, la genotipificación, test de PCR, varios que se encargaban de ver la presencia del virus podían diagnosticarlo a la par. La confluencia de ambos estudios, el Papa Nicolau y los test de DNA para el BPH, tenían una sensibilidad mayor al 90-95%, ¿no? Eso significa que la Sociedad Americana de Cáncer y la Sociedad Americana de Colposcopía determinaron que este era el mejor modo de tamizaje para las lesiones precancerosas. ¿En qué grupo etario sugiere esta bibliografía? Aunque también hace el recalque de que es dependiente de la demografía y la tasa que tiene cada zona geográfica, ¿no? Pero que se llama, lo que sugiere la bibliografía es que entre los 30 y 65 años deberían ser las edades donde se hace el tamizaje, donde si se cuenta test de BPH, los tamizajes deberían ser entre 3 a 5 años. Si se carece de test de BPH, pueden ser entre 1 a 2 años solamente de Papa Nicolau.
Otra forma de poder corroborar y hacer un diagnóstico más oportuno de las lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino es la colposcopía, donde no toda paciente es sugerente para hacer colposcopía, ¿no? En pacientes donde se tiene la sospecha o la duda diagnóstica de las lesiones premalignas, ¿sí? Para entender muy bien el test de la colposcopía, hay que tener en cuenta ciertas connotaciones. Como ya habíamos visto en la primera diapositiva, tenemos que tener en cuenta de que hay un exocervix y hay un endocervix. El exocervix es más dependiente de células escamosas y el endocervix es de células columnares o glandulares. Como les había comentado, por efecto hormonal, el endocervix va a salir. Pero antes de que salga, tenemos que tener en cuenta que hay una delimitación entre estas células exocervicales y endocervicales. A eso se le va a llamar línea escamocolumnar original, ¿no? Es la delimitación entre estos dos epitelios. Pero conforme por el efecto hormonal va a salir, es decir, se va a formar de a poco el ectropion, la ectopia, se va a formar una nueva línea que se llama línea escomocolumnar nueva, una nueva delimitación entre ambas. Esta zona conformada entre la línea escamocolumnar nueva y la línea escamocolumnar original se le va a llamar metaplasia. Y casualmente a esta metaplasia se le conoce como zona de transformación. Es esta zona de metaplasia a la cual el virus del papiloma humano que se llama, le gusta más hacer su asentamiento para las infecciones, ¿ya? De modo que para realizar una colposcopía adecuada, uno de los principales requisitos es la observación justamente de esta zona de transformación. Y una vez que vemos en la colposcopía, que consiste en una paciente en posición ginecológica, bajo espéculo, se logra ver con un aparato que magnifique, que haga un zoom del cuello del útero para justamente ver estos detalles. De modo que en la colposcopía lo ideal es ver exocervix, ver el endocervix, ver la característica de sus epitelios, línea escamocolumnar nueva, la línea escamocolumnar original y por ende ver la zona de transformación. Con eso pues, es que podemos hacer una colposcopía satisfactoria. Y al modo de hacer una colposcopía, además podemos realizar unos test. El primero es en función al uso del ácido acético. Al aplicar el ácido acético, las lesiones sospechosas por la síntesis de esta cantidad de ácidos nucleares a la proliferación del núcleo se van a ver de color, se van a pintar y se van a pintar de color blanco. Por lo tanto, las zonas acetoblancas son zonas de sospecha de lesión por virus del papiloma humano. Y el otro test que utilizamos a la aplicación de yodo es que mientras más tenga de contenidos de ácidos nucleicos, va a haber menor cantidad de glucógeno. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos yodo, no se va a pintar al revés que el ácido blanco. Entonces se denomina test de Schiller positivo cuando hay zonas yodo negativas. Mientras que si las células están normales, no tienen grandes cantidades de núcleo, por lo tanto de ácidos nucleicos, las zonas van a ser yodo positivas, es decir, un test de Schiller negativo. Entonces es al revés cuando hablamos del Schiller, pero el Schiller es un poco más sensible que el ácido acético. De este modo es que podemos realizar la sospecha y el diagnóstico a la visualización referente a la colposcopía. La forma de llegar a un diagnóstico mucho más certero inclusive es en función a la biopsia de aquellas zonas que sean sospechosas. De modo de que la neoplasia intraepitelial grado 1 es que en la biopsia veamos el estrato basal de las células escamosas, ¿ya? Cuando vemos una neoplasia intraepitelial grado 2 es que 2/3 del epitelio va a estar afectado. Y en una neoplasia intraepitelial grado 3 la totalidad del epitelio va a estar alterada.
dada la casualidad de que la neoplasia interepitelial grado 3 es la línea precursora para el adenocarcinoma in situ, es decir, para la primera estadificación del cáncer de cuello uterino. Y además, en la neoplasia intraepitelial grado 3 puede ser que veamos además glándulas endocervicales, ¿no? Que puedan estar alteradas también. La idea, evidentemente, es realizar un tratamiento oportuno de las lesiones premalinas antes de que éstas puedan desarrollar a cáncer de cuello uterino. De todos modos, no toda lesión intraepitelial tiene que ser sugestiva para tratamiento. Dentro de lo sugerido por la bibliografía es de que algunas de las veces los tratamientos para neoplasia intraepitelial grado 1 simplemente es observación y seguimiento, porque la mayor parte, en un 80% de las lesiones intraepiteliales grado 1, va a regresionar de manera espontánea, esto en función a la inmunidad que va a tener la paciente y su defensa correspondiente. Es mejor, ¿no? Tener en cuenta también de que hay tratamientos que son ablativos y tratamientos escisionales. Los tratamientos ablativos los dejamos en aquellas pacientes que son estadificadas para condilomas y neoplasia intraepitelial grado 1 en su persistencia o recidiva. Mientras que el tratamiento escisional está más dirigido a aquellas pacientes con lesión intraepitelial de alto grado por Bethesda. ¿Qué significa? NIE 2 y NIE 3. Por lo tanto, dentro de los tratamientos ablativos tenemos a la crioterapia, al tratamiento con láser, electrofulguración y diatermocoagulación, es decir, tratamientos locales. Una de las más utilizadas es la crioterapia, ¿no? Y la diatermocoagulación, que prácticamente consiste con temperaturas ultra bajas, quemar el cuello del útero, como podemos ver, ¿no? Es muy utilizado en la actualidad. Mientras que utilizamos tratamientos escisionales, ¿no? Como ser el cono frío, el cono LIP y el cono láser. ¿En qué consiste la conización? Es un término, es una cirugía en el cual, o pseudoquirúrgico, muchas de las veces no necesariamente tiene que estar la paciente internada, en la cual se secciona el cuello del útero, se hace una incisión coniforme, de ahí radica su nombre de cono, ¿no? Que su característica es tener unos márgenes, perdón, más amplios en función a la zona de transformación y a la perspectiva del epitelio glandular del cuello del útero, ¿no? La más utilizada es el CONOLIP, es la cirugía, digo, la técnica más utilizada para las lesiones intraepiteliales de alto grado por Bethesda o NIE 2, NIE 3. De todos modos, al haber un adenocarcinoma in situ, ya, la transición entre NIE3 y cáncer de cuello uterino, tenemos que tener en cuenta que los métodos excisionales pueden mantenerse como alternativa siempre y cuando la paciente tenga deseos de gestación, pero la histerectomía podría ser la mejor alternativa terapéutica en casos de adenocarcinoma in situ para que no evolucione a cáncer. Si se rompe la barrera entre una neoplasia intraepitelial a adenocarcinoma in situ, esta va a evolucionar a cáncer de cuello del útero, teniendo en cuenta de que es mucho más frecuente en pacientes en vías de desarrollo subdesarrollados con altas tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad. Por correspondiente, es un problema importante de salud pública, tratando a lo largo de los años de disminuirlo, ¿ya? Por tanto, es el tercer cáncer de impacto mundial y es dependiente del virus del papiloma humano en un 99,5% o más de las veces. Por eso es de que dentro de los factores de riesgo son los mismos que la neoplasia intraepiteliales, como por ejemplo inicio temprano de la relación sexual, que se llama la tasa de promiscuidad, los antecedentes de infecciones de transmisión sexual, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales prolongados, el VIH y la multiparidad. Todos estos detalles son factores importantes para la aparición de cáncer de cuello uterino. De ahí radica que justamente la disminución de los factores de riesgo induciría también la disminución en la tasa de contagio por VPH. Tenemos tres tipos de prevenciones. La prevención primaria va en función a la vacuna de VPH.
La prevención secundaria está en el diagnóstico oportuno de las lesiones premalignas y la prevención primaria está en función al tratamiento de esas lesiones premalignas. De todos modos, si fallase esta cadena preventiva o por la inmunidad de la paciente va a desarrollar un cáncer de cuello uterino, tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de cánceres. Cánceres escamosos, cánceres del epitelio glandular, es decir, adenocarcinomas, y tenemos otros tipos de cánceres acentuados de manera o bien secundaria o génesis diferente en el cuello del útero. Los carcinomas escamosos, por lo general, no exclusivo, pero son más dependientes de la cepa 16 del virus del papiloma humano. Y dentro de sus variantes van a haber carcinomas invasores escamosos de células queratinizantes, basaloides, verrucosos, condilomatosos, papilares, transicionales y linfoepiteliomas. Es decir, están más inmiscuidos hacia la zona escamosa del cuello del útero. Pero también tenemos variantes de las células glandulares, más considerables en función a la cepa 18 del virus del papiloma humano. Aquí hablamos de adenocarcinomas puros, mucinosos de desviación mínima, vello-glandulares, endometrioides, células claras, serosos y mesonéfricos. Dentro de los otros destacan el mixto, el adenoescamoso, el quístico adenoide, adenoide basal y neuroendocrinos, ultra raros, pero también pueden ser dependientes de otras cepas del virus del papiloma humano, como podemos visto también de causa mixta. Una vez que se asiente el cáncer de cuello uterino, los primeros años, al igual que las lesiones premalignas, pueden ser de carácter asintomático. Una vez que la lesión se está empezando a hacer macroscópica y con importante repercusión, es que recién empieza la signosintomatología. Tener en cuenta que la principal manifestación es el sangrado genital. Es un sangrado genital que puede ser acuoso, fétido, doloroso, ¿ya? Con característica además a la dispareunia. No es que sea dolor pélvico crónico, sino es que es simplemente al sangrado. O puede haber un flujo genital de la misma característica en el sangrado que sea de mayor fetidez. Es un olor muy característico el del cáncer de cuello uterino, a veces impregna toda la sala donde se atiende una paciente. Conforme va creciendo la masa tumoral, a la par va a presentar síntomas compresivos. Y esto dependiente al lugar donde haga la compresión, teniendo en cuenta que el cuello del útero adelante tiene relación con vejiga, atrás tiene relación con recto, a los costados puede tener relación con uréteres, ¿ya? Por ende, si es hacia atrás va a haber constipación, si es hacia adelante puede haber disuria, si es hacia arriba atrás puede haber ciatalgia, puede haber edema, perforación y obstrucción venosa y linfática del tumor. El cáncer de cuello uterino tiene tres formas para realización de su diseminación. Puede ser infiltración directa. Y si la infiltración es directa, por lo tanto, puede invadir el mismo cuerpo del útero, puede invadir vagina y puede invadir parametrios. Es más, dice la literatura que cuando invade los parametrios es más frecuente para la invasión de uréteres, por ende, la aparición de hidronefrosis. Si fuera para el cuerpo y la vagina, no presentar síntomas compresivos muy importantes. Dentro también hay la diseminación linfática y con sus metástasis. Aquí puede afectarse toda la pared pélvica o inclusive puede haber metástasis que se llama por la vía de diseminación por la aorta, ¿ya? Por su compromiso linfático. Y también puede haber diseminación hematógena, que esto por lo general es para órganos a distancia, como ser pulmón, hígado y hueso. En un momento más vemos la clasificación del cáncer de cuello uterino, pero el pronóstico de sobrevida de estas pacientes es: la etapa uno puede llegar a un 90%, la etapa 2, 60-80% de sobrevida.
Etapa 3 50% de sobrevida y la etapa 4 es menor al 30%. De ahí radica que mientras más temprano se diagnostique, mejor es la tasa de sobrevida. Mientras más tarde se diagnostique, es menor la tasa de sobrevida con múltiples complicaciones y morbilidad para la paciente. La parte feita, la clasificación, tenemos 4 etapas del cáncer de cuello uterino y cada etapa a su vez se subclasifica. La etapa 1A puede tener a la par a 1 a 2 donde por lo general la etapa 1 es una lesión A1A microscópica, menor a 5 milímetros en extensión y menor a 7 milímetros en profundidad, donde el 1A1 la profundidad está menor, que se llama en menos 3 milímetros y una extensión menor a 7 milímetros, y en el 1A2 la profundidad es entre 3 a 5 milímetros y una extensión de 7 milímetros. En el 1B es mayor que la 1A, por lo tanto, 1B1 es mayor a estos parámetros, pero es menor a 4 centímetros, y el 1B2 es mayor a 4 centímetros. En la etapa 2 ya puede haber una interferencia al tercio inferior de la vagina, pero no necesariamente infiltración a pared pélvica, ¿ya? El 2A no están afectados parametrios y en la lesión 2A1, al igual que en la 1A, B1, perdón, 1B1, perdón, es menor a 4 centímetros, al igual que 1B2, la 2A2 es mayor a una lesión mayor a 4 centímetros. En la 2B hay ya infiltración parametrial. En la etapa 3 ya está afectada la pared pélvica y el tercio inferior de la vagina y o la presencia de hidronefrosis. 3A es tercio inferior de la vagina sin compromiso de pared pelviana y el 3B sí está infiltrada la pared pelviana y o con la presencia de hidronefrosis. La etapa 4 es la extensión más allá de la pelvis. 4A, diseminación de órganos subyacentes y 4B, diseminación de órganos distantes. De modo de que el tratamiento es en función a la clasificación que tenemos, ¿ya? El cono frío, ¿ya? La traquelectomía y la histerectomía son tratamientos para los estadios primordiales del cáncer uterino, es decir, 1A, 1B y hasta inclusive el 2A. Eso quiere decir que a partir de 2B, por lo general, ya no se hace tratamiento quirúrgico de base, ¿ya? Dentro de las alternativas, a diferencia de las lesiones premalignas, hablamos primero del cono frío, ¿no? Que el cono LIP era más utilizado en lesiones premalignas, mientras que en cáncer de cuello uterino es mejor la realización de un cono frío. Los conos fríos son tal vez para estadios inclusive más tempranos, ¿ya? Como por ejemplo, la ventaja del cono frío es que podemos ver si hay márgenes críticos para microinvasión, discrepancia ya entre las técnicas de diagnóstico que se llama en función al Papa Nicolau y a la colposcopía, la falta de observación del epitelio glandular y la ausencia de afectación endocervical son parámetros como para poder realizar un cronofrío. De todos modos, tenemos una alternativa quirúrgica que es la traquelectomía. ¿En qué consiste la traquelectomía? En la sección total del cuello del útero, con preservación del útero y su sutura posterior, ¿no? De la parte inferior del útero, es decir, parte del istmo, a la prácticamente vagina. Lo hacemos en pacientes que tienen la perspectiva para realizar fertilidad. La sección del cuello del útero tiene que ser menor de 2 centímetros en función a sus relaciones tanto al útero como a la vagina. Hay que tener en cuenta de que siempre que se hace traquelectomía, que puede ser vía vaginal, pero es mejor realizarla por vía abdominal, ¿por qué? Porque hay que siempre revisar ganglios pélvicos de la presentación de la positividad de afectación de ganglios pélvicos, probablemente la traquelectomía ya no es un tratamiento muy efectivo. Por eso es que cuando es abdominal
Además, se realiza traquelectomía sí o sí con linfadenectomía, ¿ya? No compromete el espacio linfovascular, ¿ya? Es importante realizar control y un consentimiento informado, porque si bien mejora la tasa de fertilidad, es más tendente a partos prematuros o con cesáreas. Por eso es que, si bien mejora la fertilidad, tampoco es un procedimiento tan de rutina. De modo de que el tratamiento tal vez más sugerente es la histerectomía con linfadenectomía, ¿no? Teniendo en cuenta que la histerectomía, en un momento más vemos los tipos de histerectomía, siempre tiene que tener en cuenta el cuidado del uretero y que se llama también tiene que tener en cuenta el cuidado de la vejiga y los nervios. De ahí radica que se han creado de manera inicial 5 tipos de histerectomías por la clasificación de Piper. La histerectomía, ya en total, más la sección paracervical, se denominaba Piper 1. La Piper 2, además del paracervical, seccionaba los parametrios. En la Piper 3, además de los parametrios, eran los paratocolpos. ¿Ya? Esta probablemente era una de las más utilizadas. La Piper 4 además seccionaba la arteria vesical, ¿ya? Pero teníamos que tener en cuenta de una afectación hacia vejiga, y además el tipo 4, digo el tipo 5, que se llama, seccionaba parte de los uréteres. Por lo tanto, había que realizar técnicas quirúrgicas muy, muy complejas como la ureteronefrostomía, ya para solventar la parte urinaria de estas pacientes, ¿no? Por su irradiación. Hay que tener en cuenta que además nos apoyamos para el diagnóstico y el tratamiento en función a los estudios de gabinete, como por ejemplo la tomografía, la resonancia magnética, la ecografía ginecológica y la biopsia del ganglio centinela para su positividad y para repercusión del tratamiento, ¿no? En todo caso de biopsias de ganglios centinela positivos, la literatura dice de que al menos por la clasificación de FIGO, es que al menos 20 ganglios deberían ser seccionados en un procedimiento quirúrgico. Hay una subclasificación que puede ser de las más utilizadas cuando hacemos histerectomía más linfadenectomía, ¿ya? En 4 grados. Como por ejemplo, en la linfadenectomía, nivel 1 es que estén comprometidos los ganglios ilíacos externos e internos. En el nivel 2 que estén afectados los ganglios comunes. En el nivel 3 los ganglios aórticos inframesentéricos. Y en el nivel 4 los ganglios aórticos infrarrenales. Entonces, en toda técnica quirúrgica que estén comprometidos, estos son los niveles que habría que ver para realizar una linfadenectomía. Y su histerectomía correspondiente también se basa en la siguiente manera. Una histerectomía A es la que está en función a la sección del paracervix y 10 milímetros al menos de vagina, es decir, 1 centímetro de vagina debería seccionarse. En la histerectomía tipo B, tendría que haber una sección del paracervix con tejido conectivo y en el estadio 2B un paracervix con tejido graso, ¿ya? Teniendo en cuenta de que ya a partir de esta se rechaza el uréter para su sección. La histerectomía tipo C, ya además de todo esto, secciona el paracolpos, con 15 a 20 milímetros de actina. En el C1 ahí se conserva la inervación y en el C2 hay prácticamente una sección total del paracervix, incluido todo lo que esté en su trayecto. En la histerectomía tipo D, además de la inervación, se seccionan los vasos hipogástricos y en la histerectomía tipo D2 se seccionan los músculos adyacentes. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que para cada histerectomía tiene que estar en función a su clasificación y a la toma de lesión. Tenemos tratamientos adyuvantes o tratamientos que pueden ser de base para el cáncer de cuello uterino, como por ejemplo ser la radioterapia y la radioquimioterapia. Es más, en función a la radioterapia, para estadios iniciales puede tener igual que se llama tasa de efectividad que el tratamiento quirúrgico, pero obviamente se asocia mucho más con radioquimioterapia.
De modo que tener en cuenta hay que tener, como les decía, el tamaño, el grado de invasión, la característica histológica, la diseminación linfática, los márgenes quirúrgicos y la presencia de ganglios positivos al momento de hacer un tratamiento. De modo de que, de manera resumida, el libro nos dice, ¿no? Tratamientos por etapas. En estadios 1A1 podemos realizar cono frío, pero cono LIP cuando la paciente está embarazada entre las 2 y 20 semanas, ¿no? Se puede realizar conización LIP, siempre y cuando queramos continuar el embarazo, ¿no? La histerectomía simple o tipo B es otra de las alternativas y la traquelectomía. Si podemos ver el estadio 1A1, por lo general es más quirúrgico. En el estadio 1B1, ¿ya? Es la histerectomía tipo B o tipo C más traquelectomía y braquiterapia. Aquí sí ya empezamos con radiación, teniendo en cuenta que la braquiterapia es un transductor vaginal para la irradiación local de la pelvis. En estadios 2A1 se puede realizar una histerectomía, más teleterapia, más braquiterapia y radioquimioterapia. Estas son las alternativas del estadio 2A1. En el estadio 1A2, ya, tenemos que tener en cuenta que se puede seguir realizando el cono, la histerectomía simple o tipo B, la traquelectomía y la braquiterapia. En el estadio 1B2, tener en cuenta radioquimioterapia, quimioterapia más histerectomía C2. Aquí primero, ya cuando es estadio 1B, miren, podemos ver que primero es la radioquimioterapia y después recién puede ser procedimientos quirúrgicos como histerectomía tipo C2 o histerectomía tipo C más radioterapia. El estadio 2A2 y 2B, quimioterapia más histerectomía, ¿no? Más radioquimioterapia o radioquimioterapia. Pero a partir de los estadios 3A, 3B y 4A, solo radioquimioterapia. Y en los estadios 4B, solo radioquimioterapia paliativa. Prácticamente aquí ya no hay mucho que hacer. Bueno, con este resumen de este tema, empezamos con las preguntas, doctores. Ustedes son dueños del chat, así que ya conocen la hermenéutica. La invasión de la mucosa endocervical hacia exocervix recibe el nombre de leucopaquia, ectopia, atrofia, hiperplasia endocervical o endometriosis cervical. Sí, muy bien, es ectopia. O ectropion también. La unión escamocolonial sufre variaciones de su ubicación dependiendo de la actividad hormonal y procesos inflamatorios. En general, cuando la mucosa de tipo endocervical avanza hacia el exocervix o hacia el fondo del saco vaginal, se constituye lo que se llama ectropion o ectopia. El síntoma más frecuente en la presencia de cáncer de cuello uterino es adenopatías inguinales, caquexia, dolor pélvico crónico, constipación o sangrado genital. Sí, muy bien, sangrado genital. En la medida que la enfermedad avanza, aparecen signos y síntomas de sangrado anormal y flujo vaginal con aspecto serosanguíneo y de mal olor. Además, puede haber con sangrado a la relación sexual después del coito y con dispareunia correspondiente. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo para cáncer de cuello uterino: tabaquismo, inmunosupresión, antecedentes familiares, alta paridad o uso de anticonceptivos orales de manera prolongada.
pueda tener. Eh, Vamos con la respuesta en esta. Antecedentes familiares. Recuerden que el agente etiológico es BPH, ¿ya? Los cofactores asociados para llegar a tener una infección de cáncer a llegar a tener, perdón, cáncer de cuello una vez infectado por un VPH oncogénico incluyen cigarrillo, uso de anticonceptivos orales por largo tiempo, la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, una alta paridad, infección por virus de herpes simple y clamidia trachomatis, además de la ausencia de la circuncisión masculina, la inmunosupresión, factores nutricionales y dietéticos. La realización de pesquisa con diagnóstico oportuno para las lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino es una medida de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, medida imagenológica o ausencia de centros de salud. Prevención secundaria, ¿ya? La lógica consecuencia de este conocimiento es la posibilidad y prevención primaria de la enfermedad, vacunación o prevención secundaria, pesquisa de detección, ¿ya? La vacuna es prevención primaria. El diagnóstico, es decir, Papa Nicolau más técnica de BPH, es prevención secundaria y el tratamiento oportuno, prevención terciaria, ¿ya? El cáncer de cervix estadio 1B1, el tratamiento en una paciente con deseos de fertilidad es conolip, conofrío, quimioterapia, traquelectomía o linfadenectomía del ganglio centinela. Lo que yo puedo recomendar, porque es feo cáncer de cuello uterino ya, es que revisen ese lugarcito donde le dice tratamiento por etapas. Tratamiento para el 1B1, traquelectomía si deseamos fertilidad, porque las alternativas terapéuticas son histerectomía radical tipo B2 o C1 con la linfadenectomía de primer nivel, traquelectomía radical vaginal, menos de 2 centímetros del tamaño tumoral con linfadenectomía si se desea mantener nivel de fertilidad. Traquelectomía radical abdominal con linfadenectomía de primer nivel si se desea mantener fertilidad y teleterapia pelviana más braquiterapia de alta o baja tasa de endosis en pacientes con contraindicación quirúrgica. A partir de la B ya no es cono. A partir de la B ya no es cono, ¿ya? Del 1B ya no es cono. El condiloma acuminado o exofítico se considera lesión de bajo grado, lesión de alto grado, lesión glandular atípica, adenocarcinoma in situ o ASCH. Sí, es una lesión de bajo grado.
Las lesiones escamosas de bajo grado, que incluye el condiloma plano, el condiloma acuminado y la neoplasia intraepitelial grado 1, la fase productiva de la infección viral por VPH, ¿no? Los epitelios escamosos inducen proliferaciones patognomónicas de los queratinocitos denominados coilocitos. Entonces, los condilomas son de bajo grado. La presencia de hidronefrosis se presenta ante la diseminación de cáncer de cuello uterino de tipo linfática, hematógena, intracanalicular, infiltración directa o metástasis pulmonar. Genial, infiltración directa. Muy bien. Una vez producida la invasión estromal, el tumor puede infiltrar progresivamente las regiones paracervicales, en especialmente el ligamento cardinalis y los ligamentos uterosacros. La diseminación del cáncer hacia el paracervix lateral puede significar compromiso importante a la porción medial del mismo, produciéndose obstrucción ureteral con hidronefrosis. El tratamiento de un cáncer de cervix en estadio 3B es histerectomía radical, traquelectomía, teleterapia, histerectomía más linfadenectomía radical o radioquimioterapia. Radioquimioterapia. Estadios 3, prácticamente el 3 para adelante, ya cero quirúrgico, ya nada quirúrgico. Radioquimioterapia primaria con cisplatino semanal. Se denomina test de Schiller positivo la presencia de zonas acetoblancas, la presencia de zonas acetopálidas, la presencia de zonas yodonegativas, la presencia de zonas yodopositivas o la unión escamo-columnar insatisfactoria. Muy bien, la presencia de zonas yodonegativas, ahí se dice Schiller positivo, ¿no? En este caso es posible reconocer el fenómeno en las células displásicas o neoplasias del epitelio, ya porque por su activa multiplicación carecen de glucógeno y por lo tanto no se tiñen. Test de Schiller positivo, a diferencia de lo que sucede con el epitelio metaplásico maduro típico, que sí lo hace. La lesión visible mayor a 4 centímetros en la clasificación del cáncer de cuello uterino corresponde a 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 2A1.
Vamos con la clasificación, ¿no? La respuesta es 1B2. 1B, lesión clínicamente visible limitada al cuello uterino o carcinoma preclínico mayor que la etapa 1A. 1B1, lesión clínicamente visible menor a 4 centímetros en su mayor dimensión. Y el 1B2, lesión clínicamente visible mayor a 4 centímetros en su mayor dimensión. ¿Ya? La realización de conización LIP para el tratamiento de lesiones se realiza en NIE 1, pólipo endocervical, metaplasia escamosa, condiloma plano cervical o NIE 2. Vamos con la respuesta. Recuerden, métodos incisionales, lesiones de alto grado. Métodos ablativos, lesiones de bajo grado. Tradicionalmente se ha optado por tratamientos excisionales en los casos en que existen lesiones de alto grado, de NIE de 2 para arriba, ya que estos pueden dar la seguridad de un completo estudio histológico de la zona de transformación que descarte invasión. ¿Ya? Alguien se adelantó para algo, pero esperaremos. El tratamiento de un cáncer de cervix microinvasor durante el embarazo debe realizarse mediante Conolip, traquelectomía, braquiterapia, quimioterapia con platino o radioterapia. El único caso en cáncer de cuello uterino que se hace con OLIP es embarazo. El único. El cono cervical, especialmente por LIP, está indicado solo cuando existe la sospecha de microinvasión. Idealmente debe realizarse entre las 12 y 20 semanas de gestación, tomando las precauciones necesarias para evitar un sangrado importante. La resección total del cuello uterino más el tercio superior de la vagina se denomina braquiterapia, traquelectomía, conización LIP, cono frío o histerectomía subtotal. Traquelectomía, sí. Este singular procedimiento, mérito del ginecólogo francés Daniel Dergent, comprende la resección total del cuello del útero, el tejido paracervical y el tercio superior de la vagina por vía vaginal. También se puede hacer por vía abdominal. El adenocarcinoma de cuello uterino se relaciona primordialmente con la presencia de HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18 o el virus del herpes.
HPV 18. HPV 16 es para los escamosos, ¿no? Los adenocarcinomas, ¿no? Y los carcinomas adenoescamosos comprenden el 10 al 15% de los casos y de todos los demás restantes, ¿no? El patrón de crecimiento en los adenocarcinomas es 50% de tipo exofítico y el resto difuso o ulcerado, pudiendo manifestarse como un barrel shape en caso de infiltración difusa y circunferencial. Los adenocarcinomas tienden a estar asociados al HPV 18. Ay, perdón, mil disculpas con la pregunta repetida de nuevo. Durante una histerectomía por cáncer de cuello uterino, la cantidad mínima recomendada por FIGO de resección ganglionar es de solo ganglios centinela, 5, 10, 15 o 20 ganglios. Al menos 20 ganglios. Si aparecen ganglios positivos a la biopsia rápida, se continúa con el segundo y tercer nivel ganglionar. El número de ganglios que la FIGO ha considerado aceptable para ser representativos desde muchos años en la histerectomía radical es de 20 ganglios pelvianos al menos. Bueno, doctores, muchísimas gracias.